Bueno, vamos a recordar lo que es el concepto de función, que es algo que estuvimos trabajando en el trabajo práctico número 1 de funciones. Recordamos que una relación entre dos conjuntos, como por ejemplo los valores que ubicamos en el eje de las X, están relacionados con los valores del eje Y. Observemos los puntos. A, menos 3, 0, menos 3, 0, menos 3 de X, 0 de Y. B, menos 1,5 de X, menos 1 de Y. C, que es el que pasa por el origen de coordenadas, 0, 0, 0 de X, 0 de Y. D, 1 de X, 2 de Y. Y el E, 3 de X, 3 de Y. Siempre en ese orden. Primero el valor de X y después el valor de Y. ¿Sí? De la misma manera, si observamos los puntos A, B, C, D y E, si de la misma manera pudiéramos describir todos los puntos, así como hicimos con A, B, C, D y E, que están en la línea rosa, como son infinitos no podemos hacerlo, vemos que el gráfico, ¿sí? Si seguimos la línea, cumple las condiciones necesarias para que dicha relación sea una función. ¿Por qué? Porque a cada valor de la variable independiente X le corresponde uno y solo un valor de la variable dependiente Y. Como vemos en los puntos A, B, C, D y E, a cada uno le corresponde uno y solo uno. Uno y solo uno. ¿Sí? Al 1 le corresponde el 2, al 3 le corresponde el 3. Entonces, si pensamos en todos los puntos de la función, digamos de la línea rosa, pasaría lo mismo. ¿Se entiende? La pregunta es, ¿cómo nos damos cuenta que un gráfico cualquiera, no este, pero sino uno cualquiera, representa una función? Y ahí pasamos a ver las siguientes dos figuras. En la primera figura observamos un gráfico, ¿sí? Si levantamos verticales, por ejemplo, tomo la regla y corto a la función, ¿sí? Con la regla, vemos que la corta en un punto, ¿sí? Por ejemplo acá. Si sigo levantando verticales, ¿ven? La vertical sería la regla, la corta en otro punto. ¿Se ven los puntos rojos? Un punto, otro punto. Sigo levantando verticales, la corta en un punto, la corta en otro punto. Pero ¿qué pasa cuando me paro y levanto una vertical en el punto 1? ¿Sí? Ahí observamos que si me paro en el punto 1, ya no corta en un solo punto. Fíjense, si yo levantara acá la vertical, que me corta en todos estos valores, los que estoy recorriendo, ¿sí? En todo este sector, ¿sí? Todo este sector corta. Y esto no es un solo punto, acá hay infinitos puntos. Si sigo levantando verticales, la sigue cortando en un punto. Pero ya basta con que en un solo valor, como por ejemplo en el 1, levante una vertical y la corte en más de un punto para que dicha relación no sea una función. Entonces, este gráfico no representa una función. ¿De acuerdo? Sería una relación, pero no una función. No cumple la condición que a cada elemento del dominio, a cada elemento del valor de X,
es decir, de x, le corresponda 1 y solo 1 en el de llegada y. Sabemos que acá para el 1 le corresponden un montón, ¿sí? Le corresponden todos los que están entre 1 y 3, son infinitos valores. Aunque sí para 2 le corresponda 1, para 3 le corresponda un valor, pero ya con que en 1 pase eso, no se cumple la condición para que dicha relación sea una función. Vamos a ver en la figura 2. Bien, observamos en la figura 2 el gráfico. Parece que sí se cumple, si yo levantara verticales, que la corta en un solo punto. Vamos a hacer la prueba. Tomo la regla, ¿sí? Hago líneas punteadas, la corto en un punto, sigo haciendo líneas punteadas verticales, siempre verticales, la corto en otro punto. Un solo punto a la vez, ¿no? Un solo punto a la vez. Muy bien, por acá parece que andaría. Levanto verticales, un solo punto. Pero ¿qué pasaría si yo quiero pasar una vertical, ¿sí? Justo por el valor 1? O sea, si levanto una vertical que pase por x igual a 1. Me voy a caer en un pozo. ¿Por qué me voy a caer en un pozo? Porque aquí hay un corte en dicho gráfico, justo en el valor 1, no hay correspondiente. O sea que acá hay un pozo y no la cortaría a la función. Es un hueco. ¿Está? Por lo tanto, ya estoy viendo que para todos los valores de x va a haber uno y solo un correspondiente en y, menos para el 1. El 1 no tiene su correspondiente en y, no es este 1 de y, porque acá hay un corte, o sea que yo levanto y no tengo imagen. ¿Se entiende? ¿Esto qué quiere decir? Que no se cumple la condición que a cada elemento del dominio, que nuestro dominio es el eje X, tenga una imagen, es decir, un correspondiente en el eje Y. Todos tienen. Si yo toco acá, acá tiene su correspondiente. Si toco acá, acá tiene su correspondiente. Sin embargo, en el caso de 1, 1, ese no está en la relación. Este punto no está porque ahí hay un hueco. Entonces, cuando yo quiero subir, me encuentro con un pozo, me caigo y no puedo buscar su correspondiente, porque es como que acá la recta está cortada, ¿sí? Esta línea está cortada, hay un pozo, hay un huequito. O sea que el 1 no tiene imagen en el eje Y. No cumple la otra condición que necesitamos para que sea una función. Entonces recordemos, para que un gráfico represente una función, se tienen que dar dos condiciones. Una, que a cada elemento del dominio, o sea, a cada valor del eje X, le corresponda uno y solo uno en el eje Y. En cambio acá vemos que le correspondió un montón, infinitos, desde 1 hasta 3 le correspondió, por ejemplo, a este. Esa condición no la cumple. En la figura 2, no cumple la condición que no quede elemento del dominio sin correspondiente en Y. El 1 no tiene correspondiente en Y, así que el 1 es como que no le corresponde ningún valor en Y, por lo tanto no cumple esta otra condición. O sea que este tampoco es una función. Esto no es función. Son dos relaciones que no cumplen con las condiciones de ser una función. Muy bien. Bueno, vimos entonces en el trabajo práctico de funciones 1 que pueden existir distintos tipos de funciones mediante gráficos, mediante fórmulas, mediante tablas, mediante diagramas. Y entre todas esas funciones, la primera que vamos a estudiar es la función afín o lineal, ¿sí? ¿Por qué la llamamos función afín o lineal? Porque su representación gráfica es una línea recta, ¿sí? Es una recta.
Entonces, ¿cómo se define esta función? Esta función es una función polinómica, ¿sí? Porque tiene la estructura de un polinomio de primer grado, ya que x está elevada a la 1, en donde los valores de a y de b son números reales y tenemos nombres para cada una de sus términos. En el primer término, el valor de la a que acompaña a la x, o sea, a su coeficiente, el coeficiente principal a de la función, lo llamamos pendiente. Y al valor b, que es el que le sumamos y no tiene x, vendría a ser la ordenada al origen. Esta formulita es la ecuación explícita de la recta, ¿sí? Esta es la función, sabemos que f es función, o sea, esto es x a través de la función f nos da este valor cuando nosotros querramos representar la función. Bien, entonces pasamos a ver el gráfico. Dijimos que el gráfico es una línea recta, ¿no es cierto? O sea, la representación gráfica de una función afín es una recta. Bien, ¿y qué vendría a ser la pendiente y la ordenada en el gráfico? La pendiente vendría a ser la inclinación que tiene la recta más inclinada o menos inclinada con respecto al eje de las x, ¿sí? Y tenemos una forma de calcular esa pendiente, esa inclinación de la recta. Por ejemplo, si tomamos dos puntos de dicha recta, ¿sí? Recordemos que un punto tiene el valor de x y el valor de y siempre en este orden, primero x, después y. Supongamos este punto con coordenadas x1 y 1 y este otro punto con coordenadas x2 y 2. ¿Tá? Son dos puntos cualesquiera de la recta. Yo puedo calcular esta inclinación que tiene la recta o pendiente haciendo el siguiente cálculo. La diferencia entre los valores de y de los puntos, y2 menos y1, en el numerador de esta división y la diferencia entre x2 y x1 en el denominador. Esta diferencia se llama delta x, que es este segmento que vemos acá, y esta otra diferencia es el delta y, ¿sí? Es como una L. Si miramos, se dibuja como una L al revés. Y el cociente o la división entre estos dos valores me da el valor de la pendiente A, o sea, me da esa inclinación que tiene la recta más o menos inclinada respecto del eje X. Y el valor B es la ordenada al origen. ¿Qué quiere decir la ordenada al origen? Es la imagen que tiene el 0 a través de la función nuestra, en este caso la función lineal. En nuestro ejemplo sería el puntito en donde la recta corta el eje Y. Ese valor es 0b. El b, que es el valor de la y, es la ordenada al origen. ¿Está bien? ¿Se entiende la idea? Bueno, entonces, ¿cuáles son los elementos que tengo que tener bien en claro cuando estoy mirando una función lineal o afín? El valor de la pendiente, que es el valor a, que acompaña a x, y la ordenada al origen, que es el término que no tiene x. ¿Está? Esos son dos valores muy importantes que tengo que tener bien en claro cuando trabajamos con funciones lineales. Bueno, ahora vamos a pasar a ver cómo hacemos para graficar una función, dada la fórmula. O sea, ¿cómo hago yo si tengo la fórmula de la función lineal? ¿Cómo hago para pasar de la fórmula al gráfico? Tenemos más de una manera. Acá vamos a ver cómo hacerla directamente de la fórmula, pero también se puede hacer mediante una tabla de valores. Por hoy vamos a ver solamente cómo hacer directamente desde la fórmula para graficarla.
Bueno, lo primero que vamos a hacer es observar cuáles son los valores, como ya dije antes, importantes, que son la pendiente y la ordenada. En el primer ejemplo, la pendiente es 1/3 y la ordenada es 0. Sí, la ordenada es 3. Acá dice 0, pero son 3. Vamos a poner. Me vale 3. ¿Y cómo hacemos? Bien, primero tomamos el valor de la ordenada, que el valor de la ordenada es 3. Ese valor dijimos que era el punto donde la función cortaba al eje Y, ¿sí? Entonces pasa por ahí, por 3. Este punto es el punto 0, 3. 0 de X, 3 de Y. ¿De acuerdo? Acuérdense que siempre la ordenada tiene como valor de la abscisa al 0. Ok, me paro ahí en 3. Observo cuál es la pendiente. 1/3, 1/3. Desde este valor 3 me muevo tantas unidades hacia la derecha como me indica el denominador de la pendiente. El denominador es 3, me muevo 3 unidades hacia la derecha en forma paralela al eje X, ¿sí? O sea, en forma paralela al eje X es esto, ¿no? Con la regla me paro ahí en 3 y me muevo 3 unidades hacia la derecha. Desde ahí voy a subir una unidad. ¿Ven la flechita que hice para arriba? Me subo una unidad también en forma paralela con respecto al eje de las X, de la Y, perdón. Con respecto al eje de la Y en este caso. Entonces, repito, me corro desde el 3, que es la ordenada al origen, 3 unidades hacia la derecha en forma paralela. Y de ahí subo una unidad como me indica el numerador. ¿De acuerdo? Marco el punto y una vez que tengo ese punto más la ordenada al origen, lo uno y me da como resultado la recta y igual 1/3 X más 3. ¿Qué pasaría si ahora, en vez de ser una pendiente positiva, como en este caso, tenemos una pendiente negativa, como en el ejemplo 2? En el ejemplo 2 es y igual menos 5 medios X más 1. Acá la pendiente es negativa. ¿Cómo procedemos para graficar? Bien, de la misma manera que en el anterior, empiezo siempre parándome en el valor de la ordenada. Mi ordenada al origen acá es 1. Entonces me paro en 1. De Y, siempre de Y. Recordemos que siempre la ordenada está en el eje Y. Me paro en 1 de Y. ¿Qué denominador tengo? Tengo denominador 2. O sea que desde ahí me voy a correr 2 unidades hacia la derecha en forma paralela al eje X, como dije en el anterior. 2 unidades hacia la derecha. ¿Ven? Ahí está la línea punteada, 2 unidades hacia la derecha. Desde ese valor, como el numerador es negativo, menos 5, en vez de subir 5 unidades, voy a bajar 5 unidades, ¿sí? O sea, desde ese valor, desde aquí, bajamos 5 unidades, siempre teniendo en cuenta que esto tiene que ser en forma paralela al eje Y. Una vez que bajé 5 unidades, marco el punto y ya está. Uno esos 2 puntos y me queda la recta y igual menos 5 medios X más 1 representada. Entonces, de esta manera, con la formulita, teniendo la formulita de la función, yo puedo pasar al gráfico directamente usando la ordenada y la pendiente. Recuerden bien que tengo que pararme siempre en el eje Y primero, o sea, en el valor de la ordenada. Y de ahí moverme siempre hacia la derecha, el valor del denominador de la pendiente, y voy a subir o bajar, ¿sí? De acuerdo a si esa pendiente es positiva, subo. Y si esa pendiente es negativa, bajo. ¿Qué bajo o qué subo? El valor del numerador. ¿De acuerdo? Bueno, hasta acá vamos a ver hoy y después en el próximo video veremos cómo podemos representar mediante una tabla
y analizar un poquito más a la función lineal.